Muy bien. Bueno, en la anterior clase habíamos estudiado el comportamiento de un inductor frente a una tensión de tipo alterna senoidal y los resultados encontrados son los que están plasmados acá en esta pizarra. Lo que nos toca ahora es el tercer elemento. Habíamos dicho que íbamos a estudiar el comportamiento de un resistor, de un inductor y de un condensador. Ahora nos estaría faltando entonces el comportamiento de un inductor en alterno. Bien, entonces tenemos acá el condensador. Sus terminales, tiene una capacitancia C y ahora vamos a conectar a una fuente de tensión alterna senoidal. Bien, finalmente ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a, por medio de conectores, a conectar al condensador. Esto va a ocurrir en un instante de tiempo t sub 0. Es decir, acá es cuando se conecta al condensador. Ok. Otra vez es un problema en el que la solución pasa por resolver esta malla. Si nosotros escribimos para el voltaje que genera la fuente, lo que estábamos acostumbrados sería igual a V sub 0, donde V sub 0 es el valor pico o el valor máximo de la señal alterna senoidal, y entonces la forma en la que la fuente alterna entrega voltaje a las terminales del condensador, pues es del tipo senoidal. Muy bien, en el instante t sub 0, entonces cerramos el circuito y eventualmente circulará una corriente que va a provocar que el condensador se cargue. Entonces, si usamos las leyes de Kirchhoff para esta malla, entonces definiremos que ese voltaje debe ser igual al consumo en el condensador, que podríamos expresar como la carga sobre la capacitancia, ¿verdad? Y si esto es igual entonces a V sub 0, por seno de
omega t, podríamos escribir la carga en el condensador como el producto C por V pico seno de omega t. Bien, estamos interesados en determinar la corriente y es evidente que en este caso la corriente se puede obtener a través de una derivada directamente de esta función de carga que, como vemos, depende obviamente del tiempo. Entonces, la corriente a través del condensador sería igual a, tendríamos C veces omega por V max por coseno de omega t. ¿Está bien? Entonces, todo esto que está acá, podremos llamar nosotros I sub 0. Luego nos vamos a ocupar de este término, pero en principio sería igual a esta expresión, ¿no? Que lo vamos a dejar encerrado acá. Y entonces podríamos escribir para la corriente que atraviesa por el circuito y obviamente a través del condensador, la expresión siguiente: I sub 0 coseno de omega t, pero en una de nuestras clases habíamos visto que el coseno de omega t con signo positivo por delante es igual al, en términos de la función sen, igual a omega t más pi menos. Esto no es nada difícil su verificación, porque si desarrollamos esto sería el seno de omega t por el coseno de pi medios. El coseno de pi medios es 0, entonces el término se va, cuando es más. Luego tendríamos cos de omega t por el seno de pi medios, pero el seno de pi medios es 1, entonces es inmediata la verificación, no hay realmente mayor trámite que hacer. Pero es importante que nosotros expresemos esto en términos del sen, porque es la proyección sobre la vertical la que nos define las variaciones temporales del voltaje de la corriente. Entonces, esto sería igual a I sub 0 por seno de omega t más pi menos. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros diagramáramos las funciones, acá veríamos a Vt, que es el voltaje, lo voy a hacer en color azul. Entonces tendríamos esta forma. Y así sucesivamente. Esto vendría a ser el valor de V máximo o V de pico. Y bueno, esto es el tiempo. Y por lo tanto, pues en azul está la forma en la que varía el voltaje como función del tiempo.
Ahora voy a usar el color rojo para definir la corriente que estaría circulando por nuestro circuito. Y vemos que AT, esto tiene un desfase de pi medios, que quiere decir AT igual 0, esto es 0, seno de pi medios es igual a 1. Entonces partiría de aquí, donde esto representa I max. Y bueno, cuando todo esto se haga pi medios, ¿verdad? Eso quiere decir acá, con el mismo argumento, esto se haría igual a, parece una recta, no es, por favor, ya, y entonces voy a poner acá el menos. Entonces, ya, así. ¿Ya? Eso es lo que estaría pasando con la corriente. Entonces acá tendríamos la corriente en función del tiempo. Por supuesto que podríamos hacer el diagrama fasorial, en cuyo caso tal vez la figura se ve un poco más claramente. Tal vez es un poco difícil esto. Ya, es un poco complicado, pero lo voy a dejar ahí para no seguir perdiendo el tiempo. Suponiendo que son dos círculos, ¿ya? Entonces, al primero voy a dibujar con azul y si este es el Vmax, y esto es el Vmax con un ángulo omega t, tal que su proyección en el eje vertical es justo la función que estamos buscando, entonces la corriente estaría adelantada con respecto a V sub 0 pi medios, ¿no? Entonces acá vamos a buscar esto y pues dibujaríamos a I max de esa forma. Por supuesto, esto es pi medios, ¿no? Entonces sería omega t más pi medios. Entonces, la corriente viene adelantada con respecto al voltaje pi medios. En otras palabras, hay un desfase pi medios entre los dos, ¿no? Ok, entonces, ahí está. Lo que sucede con un condensador cuando se alimenta con una tensión de tipo alterna senoidal, entonces es que hay también un desfase, como en el caso del inductor, de la corriente con respecto al voltaje aplicado, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, ese desfase equivale a pi medios, pero en este caso la corriente está adelantada con respecto al voltaje de alimentación.
Ahí está. Bien, ahora ocupémonos un poco de este aspecto, ¿ya? Perdón, esto es I max, ¿no? Entonces, si pensamos en la ley de Ohm, tal vez podríamos agarrar y escribir esto de la siguiente forma, ¿verdad? V sub 0 igual I sub 0. No se olviden que acá debería ir pensando en la ley de Ohm, la resistencia. En este caso, este término acá se llama reactancia capacitiva. Bien, su unidad de medida en el sistema internacional, otra vez, obviamente, son los ohms, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? Que si nosotros pensáramos esto, que se tratara de un circuito en continua, entonces este componente se estaría comportando como una especie de resistencia, la cual se llama reactancia capacitiva, con un valor que no es constante, obviamente, que depende de la capacitancia, y si la capacitancia es una constante, entonces tan solo dependería de la frecuencia de la tensión de alimentación de manera inversa. ¿Qué quiere decir? Que a mayor frecuencia, menor valor de reactancia capacitiva, ¿verdad? Entonces, esta expresión de aquí arriba la podríamos finalmente reescribir de esta manera. Bien, solo tendríamos que dividir entre la raíz de 2 para que nos den los valores RMS, y por lo tanto esto se puede escribir de esta manera también. O sea que lo que funciona para los valores pico, pues funciona idénticamente para el valor RMS. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ese sería el comportamiento de un condensador en alterno. ¿Alguna consulta? Inge, una pregunta. Eh, Dígame. Aquí estamos trabajando con reactancia en el voltaje. También podemos trabajar con la impedancia. Impedancia. Bueno, ahorita podríamos definir, digamos, una otra función para generalizar lo que está ocurriendo con un resistor, con un inductor, un condensador. Podríamos generalizar para estudiar como si se tratara de un único ente, el cual en ciertas circunstancias pueda ser simplemente un resistor, en otras circunstancias pueda ser simplemente un inductor, o en otra simplemente un condensador, digamos, ¿no?
A ese nuevo dispositivo, digamos, podríamos nombrarle alguna otra cosa, y su propiedad eléctrica que lo distinguiría podría ser esa cantidad que usted acaba de mencionar, que es la impedancia, ¿ya? Pero pienso que ese pasito falta un poquito todavía para que sea más claro. Lo que les estoy pidiendo es momentáneamente, si tienen alguna dificultad para comprender el comportamiento de un condensador en alterna. Ay, está bueno, Inge. No, enseguida vamos a llegar a su preocupación, pero he tratado primero de ver los comportamientos de esos componentes que antes los habíamos estudiado en continuo. ¿Cuáles son? El resistor, el inductor, el condensador, pero los hemos estudiado cuando son alimentados por una fuente de tensión continua. He querido hacer exactamente lo mismo, solo que ahora alimentados con una fuente de tensión alterna. Pero a diferencia de lo que ocurre en continua, en alterna aparecen cosas que se pueden evidenciar a través de este gráfico o a través del diagrama de fasores. Que si bien en el resistor la corriente que circula por el circuito y el voltaje aplicado al dispositivo están en fase, digamos, piénselo en términos de funciones, mientras uno crece, el otro crece también. Cuando uno alcanza el máximo, el otro también alcanza su máximo. No nos estaremos olvidando de que ya no son constantes, sino que varían en función del tiempo. Hemos visto en el caso, por ejemplo, del resistor, que entre el voltaje y la corriente es como le estoy mencionando, es decir, mientras la corriente aumenta, el voltaje aumenta también. De tal forma que cuando uno alcanza el máximo, el otro alcanza su máximo al mismo tiempo. Decimos que esos dos están en fase, es decir, la corriente y el voltaje están en fase. Pero no ocurre lo mismo cuando tenemos a un inductor. En el caso de la aplicación de una fuente de tensión alterna a un inductor, vemos que hay un desfase entre la tensión aplicada y la corriente que circula por el circuito. Hay un desfase igual a pi medios. Y habíamos advertido de que en ese caso la corriente estaba retrasada con respecto al voltaje aplicado, de tal forma que la diferencia de fase entre los dos era pi medios, pero primero estaba el voltaje y luego estaba la corriente. Lo que podemos advertir en este caso del condensador es que entre el voltaje y la corriente también hay un desfase y también es pi medios, solo que en el caso del condensador, la corriente que circula está adelantada respecto al voltaje. Es decir, primero, por favor, tratemos de comprender eso. Luego voy a tratar de inventar un nuevo dispositivo, ¿ya? Un nuevo dispositivo que en algunos casos, bajo ciertas circunstancias, ese dispositivo sea un resistor, en otras circunstancias sea un inductor y en otras circunstancias sea un condensador. Cuando lleguemos a ese momento de la generalización es cuando va a aparecer ese término denominado impedancia, ¿de acuerdo? Pero por el momento no me gustaría que nos adelantemos a ese asunto. ¿Está claro? Está claro, Inge. Okay. Adelante, por favor. Si alguien tiene alguna otra consulta que quiera hacer, adelante, por favor.
Muy bien. Entonces, pienso que estamos listos justamente para esa generalización que parece que es prudente introducir. ¿Ya? El hecho de que estas dos flechas no sean paralelas en todos los componentes, ¿verdad? Nos está obligando a escribir tal vez una ley de Ohm generalizada para un caso que pueda ser un resistor, un inductor o un condensador. A ver, voy a tratar de plasmar la idea, por favor. ¿Ya? Aquí voy a hacer así. Perfecto. Aquí está ese dispositivo generalizado y aquí están sus patitas. ¿Y qué es lo que queremos? Pues queremos conectar a este dispositivo generalizado una señal alterna tipo senoidal. Y bueno, vamos a... ay, no puede ser. A ver, otra vez. Ahí está. Bien, nosotros vamos a cerrar el circuito en un determinado instante de tiempo. Este, repito, es un dispositivo que generaliza al caso del resistor, del inductor y del condensador. O sea que este aquí le podríamos llamar nosotros, qué sé yo, a ver, Z, ¿ya? Mejor no. Pero vamos a decir sí una cosa que es muy importante, ¿ya? Su propiedad eléctrica es Z. Esta propiedad eléctrica va a ser para nosotros, de ahora en adelante, la impedancia. Y su unidad de medida en el sistema internacional va a ser el ohm. Pero, ¿qué tiene que ser esta impedancia? Cuando se trate de eh, el resistor, es decir, cuando este objeto sea un resistor, ¿ya? Z será simplemente R, la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? Cuando este sea el inductor, bueno, su propiedad eléctrica va a ser su inductancia. Cuando sea el condensador,
pues va a ser su capacitancia. Estamos pensando desde el punto de vista teórico en un objeto tal que la propiedad física de ese objeto se denomine impedancia del mismo. ¿De acuerdo? Este objeto cuya propiedad eléctrica se define como impedancia y su unidad de medida en el sistema internacional son los ohmios. Aquí estamos cometiendo un error terrible, ¿ya? Perdón. Ahora sí. Ya. Entonces, cuando se trate de un resistor, es decir, que este objeto sea un resistor, su propiedad eléctrica pues va a ser la resistencia eléctrica y obviamente su unidad de medida en el sistema internacional son los ohms. Cuando este objeto sea un inductor, entonces esta impedancia hará referencia a la reactancia inductiva y obviamente su unidad de medida en el sistema internacional son los ohms y así de igual forma para el condensador sería la reactancia capacitiva, ¿verdad? Entonces estoy tratando de hacer esa generalización, por favor, ¿ya? Entonces, aquí adelante tal vez sería conveniente ponerle un subtítulo, ¿verdad? Y hablaremos entonces de la generalización. De R, así, de R, L y C. Resistor, inductor, condensador, ¿ya? Esta es la generalización que nos conduce a esta nueva cantidad física que se conoce como impedancia. Entonces, cuando nosotros conectamos este dispositivo a una tensión tipo alterna senoidal, sabemos nosotros de que podríamos escribir la ley de Ohm para esto, pensando que sobre el circuito pues está circulando una corriente, si ustedes quieren y me permiten, máxima, ¿verdad? Tal que la relación que hay entre el voltaje máximo, la corriente máxima que circula a través de este circuito, multiplicado por la cantidad física de este objeto que generaliza a cualesquiera de los tres componentes. Ya, entonces, si tuviéramos un dispositivo que pueda de alguna manera cambiar su comportamiento a uno de tipo resistor o de tipo inductor o de tipo condensador, entonces para cualesquiera de esas circunstancias siempre podremos escribir la ley de Ohm de esta forma. ¿Alguna consulta, por favor, hasta aquí? Estoy tratando de hacer una generalización. Hemos visto que en el caso del resistor esto funciona, solamente que esta Z que le estamos llamando impedancia es simplemente R. En el caso del inductor, si este nuevo componente generalizado que estamos inventando fuera un inductor, de todas formas podemos escribir esta ley que define los máximos en el voltaje y la corriente, pero donde Z pues, es la reactancia inductiva y lo propio para el condensador, ¿verdad? A ver, por favor, si es que alguien tiene alguna consulta, adelante, por favor.
Bien, no existe duda, pero sin embargo, yo voy a decir otra cosa. Tengo que decir otra cosa. Que hay un desfase entre estas dos cantidades igual a 0 en este caso, igual a pi medios en este caso, de tal forma de que i está retrasado pi medios respecto de v sub 0, y en este caso hay un desfase de pi medios de tal manera que i sub 0 está adelantado con respecto a v sub 0. Si me permiten ustedes pensar en ese ángulo y le llamamos tita, entonces yo diría que en este caso tita es el desfase entre estos dos, en este caso es 0, en este caso es, le voy a poner de esta forma, menos pi medios, ¿ya? Para indicar que i está retrasado con respecto a b, y en este otro caso el desfase entre estos caballeritos es más pi medios, en el sentido de que este está adelantado con respecto a b sub 0. Bien. Entonces, cuando pensamos nosotros en esta z y en esta ecuación, tal vez esta z está simplemente en términos de módulo o norma. ¿Por qué? Porque hay una otra cantidad que debe ser impuesta para definir esa relación que exista entre estos dos fasores, ¿verdad? Ahora bien, tal vez sea conveniente pensar en un z, pero voy a ponerle este símbolo para indicar que se trata de un número complejo. Un número complejo que en el fondo sería importante pensar en él mismo como una parte real, ¿ve? Y una parte imaginaria. A la parte real le estaríamos llamando a, estoy tratando de escribir esta situación, ¿de acuerdo? Z viborita es un número complejo ahora. Esta Z, voy a poner acá, esta Z que estoy mostrando acá, a la que le hemos llamado la impedancia, en realidad es la norma de esto, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. A ver, si es que no han visto números complejos, simplemente tómenlo esto como una verdad, ¿ya? No es tan complicado, pero su módulo, el módulo de esto o la norma de este número que es un complejo, pues simplemente se obtiene como el cuadrado de uno más el cuadrado del otro. Obviamente este término ahí es nomás la raíz cuadrada de menos 1. Esta es una forma de escribir esta situación general, ¿ya? Esta es una forma de escribir. Esta z que yo estoy poniendo acá es la norma de este número en el plano complejo. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ahora tita podría venir fácilmente. No, esto lo voy a escribir allá. ¿Ya? Porque ahora tita podría venir simplemente como la tangente y sería el ángulo que forma una componente con la otra. ¿Ya? Después voy a hacer un gráfico de esto. Sería la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Ah? Muy bien. Entonces, esta generalización de este nuevo componente con una propiedad
denominada impedancia, que mucho cuidado, ¿ya? Es el módulo o la norma de este número complejo, ¿de acuerdo? ¿Ah? ¿Por qué tengo que escribir como un complejo? Porque existe esta situación. Si bien esto es cierto, que cuando hablamos de normas, el valor pico, el valor pico, el valor pico de la fuente de alimentación, el valor pico de la corriente que circula por el circuito. Z viene a ser la norma de este número complejo. ¿Por qué escribir como un número complejo esto? Porque debemos considerar esta situación, ¿ya? Ahora, si yo tuviera que interpretar este número complejo, entonces lo haría de la siguiente forma. ¿Ya? Aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Entonces, la parte real tiene componente A, ¿ah? Y la parte imaginaria tiene componente B. Este número Z es este número acá. ¿Ya? No es una flecha, ¿de acuerdo? Es una viborita que estoy poniendo para diferenciar el número complejo de su norma o su magnitud, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, en este diagrama, esto acá representa θ. ¿Qué quiere decir? El ángulo entre la componente imaginaria y la componente real, ¿de acuerdo? Ese ángulo θ. Bien. ¿Qué ocurre con este número en el caso de que este dispositivo generalizado sea un resistor? Entonces, para cuando tengamos nosotros a R, este Z viborita sería simplemente, fíjense, ¿eh? R más I por 0. ¿Qué quiere decir eso? Que su norma es simplemente R. A ver, reemplacen acá, en vez de AR, en vez de B 0, pues va a dar Z igual R, que es exactamente lo que estamos diciendo. Que si yo quisiera encontrar un componente que generalice a estas tres situaciones, entonces vamos a inventar un número complejo que tenga estas características y en el caso específico del resistor que sea igual a esta expresión, ¿verdad? Es decir, este dispositivo, si se trata de un resistor, se podría escribir de esta manera. Lo voy a poner de esta forma. Si la componente en el caso del resistor B es igual a 0, 0 sobre cualquier cantidad es 0, entonces inversa tangente de 0 nos estaría dando a nosotros un ángulo de desfase igual a 0. Claro. Entre el voltaje y la corriente, pues hay un desfase igual a 0. Entonces, si es que ustedes me permiten, si es que yo escribo de esa manera el
la corriente, pues el voltaje está así, ¿verdad? Entonces, si esto vale V sub 0, esto es I sub 0. Entonces, el desfase entre ellos es 0. Esa es la situación. A ver, ¿qué pasaría si tuviéramos más bien el inductor? ¿Cómo se escribiría Z viborita para el caso específico del inductor? ¿Mm? Para el caso específico del inductor, esto sería 0 menos, menos I por si ustedes sustituyen, entonces van a encontrar qué cosa, que esto es, si ponen 0 acá y esto elevado al cuadrado, la raíz, entonces nos va a dar la reactancia inductiva. Solo que ahora, si nosotros introducimos esto acá, me va a dar menos X sobre L sobre 0, pero esto es infinito, pero con el signo delante, menos infinito. Eso es tal que tita es menos pi menos, ¿no? Entonces, en este diagrama, con los rojitos, si no, no vamos a saber quién es quién, ¿verdad? Entonces, en este caso, si es que este es V sub 0, lo voy a dibujar así. Si ese es V sub 0, la corriente está desfasado respecto de V sub 0 90 grados, pero con signo negativo, ¿verdad? Sabiendo que hay un retraso, la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Y estoy seguro que ustedes ya podrían completar para que esto tenga sentido para el caso del condensador. Que conste que esto yo quería hacer en una clase exclusiva de esto para no mezclar, pero ya se dio, entonces ni modo. No le estoy echando la culpa a su compañero, pero hay inquietud, entonces adelante. ¿Están de acuerdo con esto? Seguramente que sí. Vamos. Claro, si ustedes sustituyen, entonces la impedancia sería la reactancia capacitiva. Y su desfase sería más pi menos. Claro, en este caso, si tuviéramos que hacer un diagrama, esto sería I sub 0. Y esto aquí sería V sub 0.
De la corriente está adelantada con respecto a V sub 0. No se olviden, pues, en el círculo, en el diagrama fasorial, los ángulos crecen positivamente en el sentido antihorario, ¿no? Por eso es esta diferencia. Ahí está. Entonces, nos hemos inventado un dispositivo generalizado, si ustedes desean, el cual quisiéramos ver su comportamiento frente a alterna, haciendo un resumen de los tres componentes que hemos estudiado uno a uno. Hemos inventado un nuevo número que se nota que es conveniente, tendríamos que escribir en su forma compleja, pero donde la norma o la magnitud de dicho número complejo, pues tiene eso, y el ángulo entre el vector y el eje de los reales, si ustedes quieren, representa el desfase que existe entre estas dos cantidades. Preguntas, por favor. Ya hemos inventado, ahí está la impedancia, ahí está la unidad de medida en la que se debe medir la misma. Ahora ya no estoy haciendo diferencia de si se trata de un resistor o un inductor o un condensador. Es algo que generaliza todas las situaciones. Preguntas. Bueno, espero que ese silencio sea de que todo el mundo ha entendido de qué se está tratando todo esto, ¿verdad? Bueno, yo pienso que hasta aquí ya está más que suficiente para no complicar más las cosas innecesariamente.